de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días para todo el equipo del Sol de la Mañana, para nuestras audiencias, especialmente nuestra audiencia de Sol, nuestra audiencia de Telefuturo, Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos por las distintas plataformas sociales. Nosotros nos vamos a ocupar de los siguientes temas de inmediato. El PLD comunica varios mensajes con los resultados de las votaciones de su comité central, el mérito del presidente con la enmienda constitucional, nos vamos a referir a este asunto, y el consenso jurídico con relación a la doble designación de Carlos Pimentel. El consenso jurídico es claro. Eso colide con varias leyes y con la Constitución. Colide con varias leyes y con la Constitución. Entonces, señores, yo quiero referirme a varias actividades de este fin de semana que se llevaron a cabo de manera muy exitosas. Nosotros estuvimos participando como Sol de la Mañana en el 10º aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos. Hicimos el Sol de la Mañana el pasado viernes y el Sol de la Mañana junto con el Sol de los Sábados el pasado sábado. Pero además, en Vista Golf, donde la Asociación Nacional de Productores de Asfalto estaba celebrando su 10º aniversario, habían 3 actividades. Una actividad era una feria de equipos pesados. Otra actividad era un congreso de asfaltos y otra actividad era un torneo de golf. Las 3 actividades se desarrollaron con mucho éxito y se logró el propósito de que los beneficios, los resultados del torneo de golf fueran a beneficio de varias fundaciones que trabajan con niños. Entonces, la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos reunió en estas actividades unos 5 millones de pesos para distribuirlo en 5 instituciones, en 4 instituciones benéficas. 4 instituciones benéficas. Está la Fundación Amigos contra el Cáncer, que es fácil, el voluntariado Jesús con los Niños, la Fundación Clara Lucía y el Museo de Infantil, el Museo Infantil Trampolín. Estas cuatro instituciones son beneficiadas con la distribución de 1.200.000 pesos, 250.000 pesos cada una, producto de estas actividades que desarrolló la Asociación Nacional de Productores de Asfalto. Nuestras felicitaciones en la persona de Gabriel Aguilera a todo el consejo directivo de el AMPRA por tan exitosa actividad. También nosotros, como todos los años, estuvimos participando, tanto don Virgilio Félix como este servidor y otros amigos, estuvimos participando en el Grand Thomas Celebrity Classic, el torneo
que preside don Jaime Tomás, que este año se jugó tanto en Santiago Los Caballeros y en 2 oportunidades, sábado y domingo, se jugó en Playa Nueva Romana, en el PGA Ocean 4, totalizando una participación de 332 jugadores, como siempre, un torneo con muchas amenidades, además de que tiene rigores que son únicos en este tipo de actividad, que lo hace muy particularmente mucho más competitivo. Así es que nuestras felicitaciones a don Jaime Tomás, a Jimmy Frías, que preside realmente este torneo y el gran organizador junto con su padre, y desde luego a don Rafael Castillos, que tiene la organización y la supervisión técnica, pero además es un excelente maestro de ceremonias. Así es que felicitaciones, señores, felicitaciones, y siempre es un honor, siempre es un placer compartir con tantos amigos. Entonces, bueno, reseñar que se hicieron elecciones. Este domingo hubo elecciones en Uruguay, que no hubo decisión en una primera vuelta, sino que este mismo mes se hará una segunda vuelta o el mes próximo, ¿no? Se hace una segunda vuelta para determinar quién es el presidente entre Yamandú Orce y Álvaro Delgado. Yamandú es el candidato del Frente Unido o del Frente Amplio, que tiene como figura simbólica a Pepe Mujica, que es el líder de este Frente Amplio. El Frente Amplio sacó 43.7%. Luis Alvarado Delgado sacó 26.9%. Cualquiera diría, bueno, ya la segunda vuelta está decidida en la lectura de la primera vuelta, porque es mucha la diferencia entre Yamandú y Delgado. Pero resulta que Delgado es de la coalición gubernamental, y esta coalición llevó por lo menos 4 candidatos, incluyendo el tercero más votado, y otros candidatos que son parte de la coalición gubernamental de Luis Lacalle Pou. De manera que habrá que ver cómo se compactan estos votos. Si gana Arce, va a ser reñida. Serán unas elecciones de todas maneras muy reñidas, pero ese país no tiene mayores inconvenientes con quien gane esas elecciones, porque ninguno de los 2 candidatos está planteando cambios radicales. Yamandú representa una izquierda, pero una izquierda que gira siempre hacia el centro, y Alvarado una derecha también que busca el centro, es decir, que ellos están muy cercanos en su propósito, y ese es un país que no es un país de gallo locos. No es un país de gallo loco, etcétera. Bueno, don Pepe Mujica, que orienta el Frente Amplio, es partidario de aplanar hacia arriba. Su crítica fundamental a la Revolución Cubana fue que aplanó hacia abajo, aplanó en la pobreza. Pepe Mujica es partidario de que aplanemos, pero hacia arriba, no hacia abajo. De manera que ambos proyectos
procuran el desarrollo económico de su país. Y la felicidad en todos los sentidos, que no solo es desarrollo económico, sino que también es economía sostenible, es seguridad en todos los sentidos. Así es que esos son los resultados de las elecciones que se celebraron en Uruguay. Entonces, vengamos nosotros a la República Dominicana y, en primer lugar, lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que verlo, pues, en varios mensajes. En varios mensajes lo que pasó en el PLD. Bueno, el primer mensaje de lo que pasó en el PLD, es que está claro que es un partido democrático. Y en estas elecciones su comportamiento fue absolutamente democrático, lo que transfiere realmente un gran potencial de autocorrección a un partido político y de proyecciones de futuro. No. El primer mensaje del PLD en esta elección de su comité central fue su carácter democrático. Dentro de ese carácter democrático, esa elección envió un mensaje. Ese mensaje es de respaldo a la figura de Danilo Medina, de reconocimiento de su liderazgo y de lo que representa la presencia de Danilo Medina al frente del PLD para procurar un relanzamiento de esa organización. Entonces, ahí hay un mensaje de reconocimiento, de respaldo, de endoso al liderazgo de Danilo Medina con un 67.33% de las votaciones. Pero también ese mensaje no es un mensaje absoluto. El PLD demostró con las votaciones de su comité central que es un partido que no seguirá la suerte del Partido Reformista, que desaparecido su líder, o puede ser que jubilado su líder o lo que fuere, ya ese partido quedó descabezado y jamás encontró continuidad. El PLD en esta votación de ayer dijo: respaldamos a Danilo Medina. La presencia de Danilo Medina es fundamental para que este partido pueda reencontrarse y relanzarse. Pero este partido no es hoy un partido de un caudillo, no es hoy un partido de un líder único. Entonces, con esa votación que recibió Francisco Domínguez Brito, eso queda claramente expresado, porque el respaldo que recibió Domínguez Brito es un respaldo de mucha importancia. Estamos hablando de una persona que alcanza más de un 30% de una votación. Entonces, eso es respetable. Yo creo que Domínguez Brito, si uno de los objetivos que tenía era demostrar que era un astro con luz propia dentro del PLD, lo demostró. Creo que lo demostró. Y ojalá que eso no sea otra cosa que él entienda el compromiso que tiene con esa organización y que él entienda cómo lo valora, cómo lo visualiza esa organización, que indiscutiblemente
le dio ayer un endoso bastante respetable. Y además, asumirlo con humildad, porque si bien es cierto que ayer se demostró que él tiene luz propia, él no es el único con luz propia dentro de ese partido. Al votarlo a él como lo respaldaron, yo creo que el PLD transmite el mensaje de que aquí hay otros liderazgos, que aquí hay otras posibilidades de que este partido pueda proyectarle a la sociedad que tiene esperanza de volver al poder en ese sentido. Entonces, eso es muy importante. Tengo que resaltar también el hecho de que Juan Ariel Jiménez haya sido el candidato más votado. Ese es otro mensaje. Ese es otro mensaje de los aspirantes al comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Está la elección de Johnny Pujols, que es otro mensaje. Fíjense que el PLD vota por Danilo Medina, pero ya estamos hablando de un partido que en la que una nueva generación está presentando cartas, en la que una nueva generación está presentando credenciales. Entonces, esa escogencia de Johnny Pujols le da un rostro al PLD renovado, de una persona conceptuosa, con mucha ecuanimidad, pero firmeza también. Firmeza. Lo propio, quiero saludar la alta votación alcanzada por Iván Lorenzo para la Secretaría General, porque sacó una votación importante, pero también en su elección para el comité político. Y en la elección del comité político, desde luego, que mis felicitaciones especiales para nuestro compañero Nayib Chaedez. La elección de Nayib Chaedez es muy importante porque Nayib Chaedez no salió electo como un efecto de cola, sino que el PLD le respaldó entre los más respaldados. Entre los más respaldados. Es decir, si en vez de 44 miembros del comité político, ayer se hubiesen escogido 15, Nayib Chaedez estuviera entre esos 15 y entre los más votados. Entonces, yo creo que ese es un respaldo que ha hecho sentir ahí el PLD a lo que Nayib Chaedez ha representado para ese partido en los peores momentos. Los peores momentos. Entonces, nos alegra a todos aquí que eso haya ocurrido así. Un poco más adelante vamos a dar los nombres de los 44 nuevos miembros o reelectos miembros, porque algunos eran miembros del comité central. Quiero resaltar la alta votación alcanzada también por Francisco Javier, por Francisco Javier en estas elecciones, que fue también de los más votados, como también resaltar entre los más votados a mi querido amigo Luis Alberto. Así es que éxitos a todos, y ustedes saben que tienen un gran compromiso no solo con este partido, con su partido, que es el PLD, sino con la sociedad, que requiere de partidos fuertes, de partidos competitivos, de partidos que aporten, de partidos con gente preparada, que aporten al desarrollo de este país. Entonces, le pongo un punto al PLD
para poder desarrollar otros temas. El PLD escogió 44, los otros se completan con personas que ya estaban escogidas, porque ni el presidente de ese partido ni el secretario general fueron a elección, porque ya esa condición le daba su carácter permanente. También a los que han sido candidatos presidenciales y candidatos vicepresidenciales, y yo creo que eso es un reconocimiento. Creo que eso es un reconocimiento valioso. Es un reconocimiento valioso. Aclarar que no es verdad que Monchi Fadul, mi querido amigo Monchi Fadul, quedara fuera de los escogidos. Monchi no hizo campaña, no se movió a nivel nacional. Él entendía que su trayectoria tenía que hablar, pero aún así Monchi Fadul está entre los elegidos, que son unos 44 de el total, que más adelante vamos a enumerar aquí quiénes fueron los escogidos. Señores, miren, vamos a referirnos a la cuestión esta de la doble designación del señor Carlos Pimentel en la dirección de Alianza Pública Privada, lo que se adiciona a su cargo de director general de compras y contrataciones. Ahora, señores, yo no sé cómo se produjo el decreto, porque evidentemente que el decreto se hizo al margen de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, porque la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo no podía emitir la opinión que emitió con relación a la ilegalidad de esa designación y después sencillamente producir un decreto a conciencia de que era un decreto con vicios de ilegalidad. Es decir, yo creo que uno está en una función pública, pero usted está en una función pública hasta que se le respete. Y en la consultoría jurídica es necesario alguien que el día que el presidente no le tome en cuenta, pues le diga al presidente, pues busque a alguien que usted tome en cuenta. Porque en la consultoría jurídica no se está para usted no ser escuchado. ¿Por qué? Porque realmente el consultor jurídico es un cuidador de la figura del presidente. Es un protector de la figura del presidente. Porque es que es el que garantiza que el presidente cumpla con un juramento del que no se puede apartar. Señores, cuando se juramenta el presidente, independientemente de todos los actos, de toda la pomposidad, lo que ocurre ese día es que ese caballero se compromete a respetar la Constitución y las leyes. Y quien garantiza que el presidente se mantenga con apego en todas sus actuaciones al respeto de la Constitución y las leyes es la consultoría jurídica. Entonces, un consultor jurídico solo ha de permanecer en esa posición mientras sea escuchado por el presidente, mientras sus opiniones sean tomadas en cuenta, que no son sencillamente opiniones. Opiniones puedo emitir yo aquí. No son opiniones, sencillamente. Fíjense que yo me voy a la parte fundamental de las objeciones, que solamente con esas objeciones el presidente no debió colocarse al margen de la ley.
Porque, presidente, usted que tantas ponderaciones estuvo haciendo de la Constitución, pues usted no puede colocarse al margen de la Constitución y la ley. En este caso, presidente, lo que ha ocurrido es que usted se ha puesto al margen de las leyes, de varias leyes, incluso de la Constitución, aunque la consultoría jurídica no incluye aquí el aspecto de la Constitución, es inconstitucional. Pero veamos primero lo que plantea la consultoría jurídica, que no sé cómo se hace un decreto después que está claro que eso es una ilegalidad total. De conformidad con el numeral 5 del artículo 15 de la Ley 4720, el director general de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatorio, es decir, en toda la parte previa. Mientras que el director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Pública Privada tiene solo voz, pero sin voto. Si una sola persona, presidente, su consultor jurídico le dijo a usted, mire, si una sola persona ocupa ambos cargos para influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, eso estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar. Es decir, mira, si una sola persona ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en procesos de votación que luego debe ejecutar como director general de Alianza Pública Privada. B. La ley número 340 establece que el director general de Contrataciones Públicas es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compra de la Dirección General de Alianza Pública Privada. Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesaria para procesos de adjudicación y ejecución de contratos. Eso se lo está diciendo, es la consultoría jurídica que le está diciendo eso. La ley 247-12, orgánica de la administración pública, establece en su artículo 9 que debe haber una separación de funciones entre los órganos que supervisan y aquellos que operan. Eso es elemental, señores. Eso es elemental. Usted no puede supervisar y operar. Entonces, el hecho de que una persona supervise como director general de compras y contrataciones y ejecute como director general de Alianza Pública Privada podría crear una situación que vulnere el principio de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema. ¿Usted sabe quién firma esta comunicación? Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico. Esa comunicación, como ustedes ven, no hace otra cosa que reiterar las críticas que se habían producido sin conocimiento de esta comunicación. Porque esas críticas, desde luego que incluían al consultor jurídico, porque se pensaba que una medida como esa había sido tomada en la orfandad jurídica, como evidentemente lo fue tomada. Totalmente. Porque no se atendió este criterio. Pero la consultoría jurídica obvia un aspecto, porque la consultoría jurídica aquí nada más cita varias leyes que se violan con esa designación, pero no son varias leyes nada más. La Constitución está violada, porque la Constitución no admite que haya una doble designación en cargo de naturaleza remunerada. Pero el gobierno se ha inventado algo. El gobierno cree que la naturaleza remunerada de un cargo desaparece porque la persona no cobre. No, la naturaleza remunerada de un cargo se la da la ley. Y si la ley no desaparece, si la ley que establece la remuneración de ese cargo no desaparece,
entonces ese cargo tiene una naturaleza remunerada, aunque el individuo que esté ahí no esté cobrando. Pero además, lo más importante, ¿ustedes creen que el país se economiza un peso con eso? El país no se economiza un peso. ¿Ustedes saben por qué? Porque aunque haya un individuo en un sitio que no esté cobrando, ese puesto tiene un salario. Eso figura en el presupuesto y eso se emite independientemente de que se quede ocioso. Lo único que pasa con eso no es que el país se economiza medio peso, es que hay una partida que se quedan ociosas, que no pueden ser utilizadas absolutamente para ninguna otra cosa, porque la ley establece claramente para qué está establecido eso. Así que lo que dice la Constitución no es que Julio Martínez Pozo puede estar en 2 sitios si no cobra en uno. No, si los únicos 2 sitios donde usted puede estar tiene que ser en un cargo público y en una docencia. En ningún cargo público, todo el que esté en 2 cargos públicos de naturaleza remunerada está violando la Constitución, aunque no esté cobrando en uno. Porque la Constitución lo que establece es la naturaleza remunerada del cargo. Y esa naturaleza remunerada no desaparece porque el individuo per se deje de cobrar, no. Porque el individuo no es la ley. Es la ley la que establece eso. Y si esa ley no ha desaparecido, entonces eso tiene una naturaleza remunerada. Por lo tanto, es una violación a la Constitución de la República. Pero, señores, ¿ustedes creen que hay necesidad de que estemos en una discusión de esta naturaleza por una cosa como esa? Porque tenemos que remitirnos a la pregunta fundamental. Don Juan, con esto termino, Don Juan, que mucha gente dice, bueno, que este país, que si no se derroca Juan Bosch. Yo tuve oportunidad de hablar con Juan Bosch muchísimo y de escucharlo, ¿no? Y todo el mundo sabe todo lo que ha impactado en mi formación. Don Juan, ¿qué decía Don Juan? Don Juan decía que él no tenía posibilidad de hacer un buen gobierno porque él no tenía gente preparada para hacer un buen gobierno. Es decir, no era verdad no era verdad que si él no lo tumban, él iba a hacer un buen gobierno, no. Él entendía en reflexiones posteriores que él no tenía gente con la que hacer un buen gobierno. Y fíjense que él, en principio, lo que se ocupó fue de mandar a preparar personas en distintos aspectos, pero él entendía que él no tenía gente con la que hacer un buen gobierno, pero eso era en el 63. Eso era en el 63. Luis Abinader está en el 2024, presidente. Entonces usted no tiene gente con la que hacer un buen gobierno. ¿Es verdad que no tiene gente? Cambio y fuera.